esposo organiza mi fiesta de cumpleaños 36 para presentarme a su novia de 23 años embarazada, que es mi reemplazo porque soy defectuosa. Pero entra en pánico cuando se descubre la verdad de ella. Mi esposo, Cole, y yo llevamos 8 años casados. Todo comenzó cuando yo tenía 28 años. Yo era una asistente personal lidiando con la pérdida de mi padre. Perder a un padre te deja sintiéndote increíblemente aislada y vacía, como cualquier persona que haya pasado por eso sabe. Estaba en una situación emocional muy difícil, y luego apareció Cole, este encantador hombre mayor que parecía saber exactamente qué decir para levantarme el ánimo. Tuvimos una historia de amor cliché al principio, y tal vez por eso me enamoré perdidamente de él. En ese momento, él era todo lo que estaba buscando, seguro, confiable y cariñoso. Solíamos tener citas increíbles, y siempre me trataba como a una verdadera dama. A mi mamá le encantó desde el principio. Cuando conocí a sus padres, hubo cierta tensión inicial porque veníamos de diferentes orígenes étnicos, pero con el tiempo, realmente se han encariñado conmigo. Su hermana, Kylie, y yo nos llevamos muy bien desde el principio y nos hemos vuelto increíblemente cercanas. Hablamos regularmente y a menudo salimos de compras o almorzamos juntas. Kylie se siente como la hermana que siempre he deseado pero nunca tuve. Ella y yo compartimos todo entre nosotras, y a veces me siento increíblemente agradecida de que, gracias a mi esposo, la tenga en mi vida. Cole y yo estábamos aún profundamente inmersos en nuestra fase de amor cuando decidió proponerme espontáneamente. Me tomó completamente por sorpresa con una fiesta de compromiso sorpresa, invitando a todos nuestros seres queridos. Sin dudarlo mucho, dije que sí. Todavía puedo recordar vívidamente las sonrisas en los rostros de nuestras familias mientras seguían alabando cómo Cole y yo estábamos hechos el uno para el otro. Admito que durante mucho tiempo, también lo creí de todo corazón. Nuestra boda transcurrió sin incidentes, y para nuestra luna de miel, pasamos 2 semanas en México. Fue solo cuando regresamos a casa que la realidad nos golpeó duro. Mudarse a su lugar se convirtió en un desafío porque era muy particular con sus pertenencias y no quería que alterara nada en su sala de estar o dormitorio añadiendo mi propio toque. Intenté negociar sugiriendo que podría incorporar lentamente mi estilo por la casa para que él pudiera acostumbrarse. Sin embargo, luego tuvo un problema con el tamaño de mi guardarropa, afirmando que nadie en su sano juicio necesita tantas ropas. Aunque ciertamente no soy una influencer de moda, como cualquier otra mujer, tenía una colección de ropa que no quería desprenderme. Insistió en que necesitaba reducir al máximo mi guardarropa, ya que no quería que ocupara la mitad del espacio de su guardarropa. Entendiendo sus preocupaciones, acordé que no quería que se sintiera apretado en su propio espacio. En lugar de guardar mi ropa en nuestro dormitorio, decidí tomar el cuarto de huéspedes para mi guardarropa. Luego, tuvo un problema con los imanes de mi nevera. Desde pequeña, siempre soñé con explorar nuevos lugares, así que cuando finalmente conseguí un trabajo, me propuse ahorrar y viajar lo más posible. Una de mis pequeñas tradiciones era recolectar imanes de nevera para cada nuevo destino que visitaba y mostrarlos con orgullo en mi nevera como recuerdos de mis aventuras. Sin embargo, Cole siempre los encontraba cursis y de aspecto barato. Se negó rotundamente a permitir que ninguno de mis imanes estuviera en nuestra nevera. Tuvimos algunas discusiones acaloradas al respecto, pero finalmente me instó a no comenzar con el pie izquierdo nuestro matrimonio, así que acordé renunciar a eso. Durante los 2 primeros años de mi matrimonio, pasé mucho tiempo con mi familia y amigos. Cole, en cambio, era más casero, especialmente porque trabajaba largas horas y a menudo se sentía agotado. Disfrutaba de la vida social y salir con mis amigos, así que no me importaba salir sola a veces. Cole sugería que me quedara en casa, pero aún así hacíamos tiempo para citas 2 veces por semana, lo cual valoraba mucho. La mayoría de las noches, prefería pasar tiempo con él, pero ocasionalmente también me gustaba encontrarme con otras personas. De manera similar, él tenía sus propios intereses, como pasar tiempo con sus amigos de golf los domingos, y nunca tuve problema con eso. Sin embargo, en el tercer año de nuestro matrimonio, noté un cambio en el comportamiento de Cole. Cuando nos casamos, fue bastante claro que no queríamos tener hijos, pero de repente, Cole empezó a decirme que quería ser padre y cómo le encantaría tener un bebé conmigo. Esto me tomó por sorpresa, y mencioné cómo habíamos decidido ambos no ser padres, pero Cole lo desestimó, diciendo que quería verme con una barriga de embarazo. Sus palabras me hicieron sentir extremadamente incómoda. En múltiples ocasiones, insistía en no usar un condón, lo que me hizo aún más temerosa de que intentara forzarme a quedar embarazada. Tuve varias conversaciones con él, tratando de entender por qué quería ser padre de repente cuando, hasta el año pasado, había estado diciendo que le encantaba el hecho de que no tuviéramos responsabilidades adicionales de tener hijos. Cole siguió insistiendo en que una vez que estuviera embarazada y pudiera renunciar a mi trabajo, todo sería perfecto en nuestro matrimonio. El pensamiento de perder mi trabajo me aterraba. Sé que muchos de ustedes pueden no estar de acuerdo con esto, pero decidí comenzar a tomar pastillas anticonceptivas después de hacer una cita con mi ginecólogo. Afortunadamente, funcionó y nunca quedé embarazada. Mientras tanto, el comportamiento de Cole continuaba volviéndose errático. Incluso comenzó a cuestionarme sobre con quién me encontraba y a dónde íbamos. Siempre que quería pasar tiempo con mis amigos, comentaba sobre el tipo de atuendos que usaba, lo cual me sorprendía porque siempre había sido modesta en mis elecciones de ropa. Sugirió que debería cubrirme más, incluso si llevaba una camiseta normal con una chaqueta, diciendo cómo le preocupaba lo que otros chicos pudieran pensar al verme. Al principio, simplemente lo ignoraba, pero luego comenzó a volverse más agresivo, insistiendo cada vez en que me cambiara a un atuendo diferente antes de salir. Me hacía sentir incómoda e insegura sobre lo que estaba sucediendo en nuestra relación. Unas semanas después, empecé a notar que algunas de mis ropas favoritas faltaban en mi armario. Inicialmente, pensé que estaba volviéndome loca y revolví la casa buscándolas. Cuando le pregunté a Cole al respecto, dijo que no tenía idea. Sin embargo, mientras rebuscaba en el garaje, me encontré con mi ropa metida en una caja de zapatos vacía. Estaba furiosa y lo enfrenté al respecto. Al principio, negó saber algo al respecto, pero señalé que solo éramos los dos en la casa, así que esta vez no podía evitar la responsabilidad. Después de algunas discusiones, finalmente admitió que había escondido mi ropa para evitar que la usara cuando salía con mis amigos. Estaba horrorizada y furiosa. Continuó justificando sus acciones, diciendo cómo solo intentaba salvar mi reputación, ya que las chicas que se vestían así a menudo eran etiquetadas como sinvergüenzas o fáciles por los chicos. Perdí la paciencia y le grité que se había vuelto loco y que no tenía derecho a determinar qué podía o no podía usar. Le señalé que llevaba 3 años casada con él y nunca había sido desleal. ¿Por qué le importaba tanto lo que pensaran otros hombres? Dejé claro que ninguna persona razonable se comportaría de manera tan controladora hacia su pareja. Al final, él se disculpó, y como esta fue la primera cosa extraña que me había hecho, pensé que tal vez solo estaba pasando por una fase o algo así, así que lo dejé pasar. Sin embargo, todo seguía empeorando. Comencé a notar que los mensajes de mis amigos y familiares desaparecían misteriosamente de mi teléfono. Por ejemplo, si tenía una conversación con mi madre y hacíamos planes para encontrarnos, no encontraba rastro de nuestras conversaciones un par de días después. Me dejaba completamente desconcertada.
Al principio, pensé que podría ser un fallo en mi teléfono, así que lo actualicé para solucionar cualquier problema potencial. Luego, una de mis amigas me llamó para informarme sobre una pequeña fiesta que estaba planeando en su casa con sus amigos cercanos y me preguntó si estaba disponible. Mencionó que me enviaría las invitaciones a la fiesta pronto. Sin embargo, nunca las recibí en mi teléfono. Cuando me llamó más tarde para preguntar por qué no había respondido, le expliqué que nunca recibí ningún mensaje suyo después de nuestra conversación. No fue hasta que asistí a su fiesta ese fin de semana que me mostró cómo de hecho me había enviado la invitación, que nunca recibí. Todo era muy extraño e inquietante. Comencé a sospechar que mi teléfono había sido hackeado, así que decidí comprar un nuevo teléfono para mí. Soy una acumuladora emocional, así que no quería vender mi antiguo teléfono solo por si podía arreglarlo en el futuro. Durante todo este tiempo, había estado compartiendo estos extraños incidentes con mi esposo, Cole, y él parecía tan desconcertado como yo. Sin embargo, el día que traje mi nuevo teléfono, no pensé en mencionárselo a él. Esa noche, me desperté sintiéndome realmente sedienta y me levanté a buscar agua. Cuando entré en la sala, me sobresalté al ver a mi esposo agazapado en el sofá, sosteniendo ambos teléfonos en sus manos. Tomó un momento para que mis ojos se adaptaran, pero una vez que lo hicieron, pude ver que estaba revisando mi teléfono. No pude contener mi sorpresa y frustración. Le pregunté en voz alta qué demonios estaba haciendo. Dio un salto, claramente sorprendido por mi repentina aparición. Comenzó a balbucear sobre cómo claramente yo estaba engañando, ya que había comprado otro teléfono sin preguntarle. Se desahogó diciendo cómo nunca debería haber confiado en mí, mientras yo estaba allí en shock, tratando de comprender lo que estaba sucediendo en medio de la noche. Le expliqué calmadamente que él ya sabía de los problemas que enfrentaba con mi antiguo teléfono y que acababa de comprar el nuevo teléfono, que ni siquiera había configurado todavía. Le dije que simplemente podría haber esperado a que se lo mencionara al día siguiente. Le pregunté nuevamente qué estaba haciendo con ambos teléfonos en la mano en medio de la noche, y tímidamente intentó decirme que simplemente estaba revisando si había algún problema en mi teléfono. Arrebaté mi teléfono de sus manos y noté que había abierto mis chats en el antiguo teléfono. Una realización me golpeó como un rayo. Era Cole quien había estado borrando mis mensajes, por eso no recibía invitaciones de mis amigos o familiares. Mientras tanto, él seguía insistiendo en que no podía dormir y había salido a ver algo de televisión cuando se topó con mi nuevo teléfono cerca de mi mesa de noche y comenzó a curiosear. Afirmó que también estaba revisando mi antiguo teléfono para ver si podía encontrar algún fallo que yo hubiera pasado por alto. Lo miré en blanco y le pregunté directamente si había estado borrando mis mensajes del teléfono. Al escuchar esto, Cole se agitó y lo negó vehementemente, diciéndome que era absurdo incluso preguntarle algo así. Insistió en que nunca haría algo así. Sin embargo, a pesar de su negación, no podía quitarme la sensación inquietante de que algo no estaba bien. Le señalé que claramente estaba revisando mis mensajes en medio de la noche, así que no tenía base para negarlo. No podía comprender por qué demonios haría algo así. Le dije que porque estaba borrando mis mensajes, no podía encontrarme con mis amigos ni mi familia. Se sentía como una traición en múltiples niveles, y no podía comprender por qué sabotearía mis relaciones con mis seres queridos de una manera tan furtiva. Ni siquiera podía mirarlo a los ojos. Me sentía completamente disgustada y decidí confiar en mis instintos. Le dije que había cruzado la línea esta vez, y necesitaba algo de espacio. Comencé a hacer mis maletas, con la intención de ir a vivir con mi madre por un tiempo. Me suplicó que no me fuera, finalmente admitiendo que había estado borrando mis mensajes solo para poder pasar más tiempo conmigo. No podía entender cómo podía justificar tal violación de la privacidad, especialmente cuando ya pasaba mucho tiempo con él. Más tarde, cuando me confesé con mi madre, ella estuvo de acuerdo en que lo que había hecho era realmente extraño. Sin embargo, también mencionó que tenía suerte de tener un esposo que aún me amaba tanto después de todos estos años, incluso si sus acciones estaban equivocadas. Mi esposo seguía llamándome como un loco y enviándome mensajes continuamente. Sus mensajes iban desde disculpas hasta culparme por hacerlo pensar que le estaba siendo infiel. Durante los siguientes días, mantuve mi teléfono apagado e intenté distraerme ayudando a mi mamá en su casa. No sé por qué, pero por un lado, sabía que algo estaba mal con Cole, pero por otro lado, no sabía qué hacer al respecto. Era como si fuera demasiado densa para admitir la verdad, incluso para mí misma. Afortunadamente, Kylie apareció para consolarme. Estaba tan perturbada como yo al enterarse de lo que su hermano me había estado haciendo. Sé que muchos de ustedes pensarán que obviamente ella apoyaría a su hermano porque están relacionados por sangre, pero Kylie es totalmente mi amiga. Me aseguró que lo que sentía era completamente normal, porque ningún esposo debería despertarse en medio de la noche para revisar el teléfono de su esposa y reaccionar como Cole lo hizo, cuando yo nunca había hecho nada para que él fuera tan sospechoso. Estuvo de acuerdo en que algo estaba pasando y prometió investigar hablando con él. Me sentí mucho mejor después de hablar con ella y esperaba que pudiera hacer que Cole viera algo de sentido. Encendí mi teléfono después de hablar con Kylie porque me sentía mucho mejor. Sin embargo, recibí una avalancha de mensajes de texto enojados de Cole. Sonaba como una persona diferente, y en algunos de sus mensajes, incluso había amenazado con divorciarse y dejarme sin nada, igual que mi papá me había dejado. Simplemente, no podía entender qué había hecho para que se pusiera tan enojado. También noté que no había nuevos mensajes ese día, así que lo atribuí a que tal vez se había dado cuenta de su error y se sentía arrepentido. Esperaba que eventualmente me llamara y pudiéramos arreglarlo. Sin embargo, 2 días después, Kylie me llamó para informarme que tenía algunas noticias y que quizás no me gustaría. Cuando llegó, parecía furiosa y me mostró fotos en su teléfono tomadas afuera del lugar de Cole. En las fotos, una joven rubia estaba entrando a nuestra casa. No podía entender lo que significaba. Fue entonces cuando Kylie me dijo que Cole me había estado engañando. Sentí como si todo el aire se escapara de mis pulmones. Solo sacudí la cabeza, mientras Kylie seguía contándome que había estado observando a esta chica durante los últimos 2 días, yendo y viniendo del lugar de Cole, y sospechaba que su hermano estaba teniendo una aventura. Todo mi cuerpo temblaba, y sentía náuseas. Kylie intentó abrazarme, pero la aparté y corrí al baño. El mundo a mi alrededor giraba, y podía sentir un dolor profundo en mi cabeza. Seguía pensando que esto simplemente no podía ser verdad y que tal vez había una explicación más simple para esto. Salí del baño, y Kylie tenía una expresión preocupada en su rostro. Mi madre, a quien Kylie había puesto al tanto de lo que había hecho mi esposo, me miraba con una expresión furiosa. Intenté restar importancia al asunto y decirles que probablemente era una ama de llaves o uno de los compañeros de trabajo de Cole. Pero cuanto más intentaba explicarles por qué una joven que parecía así iba a encontrarse con mi esposo mientras él y yo estábamos en medio de una pelea, más podía ver a Kylie y a mi madre mirándome con una expresión compasiva que casi me hacía sentir náuseas. Mi madre me hizo sentar suavemente, pero yo seguía mirando el suelo. Kylie me contó cómo también quería creer que su hermano no estaba siendo infiel, pero las pruebas sugerían lo contrario. Luego me preguntó si Cole me había contactado en los últimos 2 días. Sacudí la cabeza. Se mantuvo en silencio, y lo que siguió después fue un montón de llanto por mi parte. Ni siquiera puedo empezar a describir la increíble tristeza que se siente cuando sabes que tu matrimonio ha terminado.
Diré que Kylie y mamá se sentaron conmigo en el suelo, reconfortándome a su manera. Cuando empecé a sentirme un poco mejor, mi madre me dijo que lamentaba haber pensado que mi cobarde esposo podría cambiar alguna vez, y que iba a ayudarme a encontrar un abogado de divorcios. Kylie estuvo de acuerdo y me dijo que iba a investigar un poco más sobre esta misteriosa mujer, lo que podría ayudarme potencialmente en mi divorcio. No hice mucho más que asentir. Solo quería dormir, así que me dejaron acurrucarme en mi cama y fingir que todo era solo una gran pesadilla. Sin embargo, como cualquier otra persona que ha sido engañada, me desperté con un dolor en el pecho y la realización de que el amor de mi vida me había engañado. Kylie me había enviado esas fotos de la mujer entrando a nuestra casa, así que amplié lo más que pude para notar lo joven que se veía la mujer. No podía creer que mi patético esposo, en lugar de hablar conmigo como una persona cuerda, hubiera decidido engancharse con una persona aleatoria, lo que me enojó aún más. Si mi esposo pensaba que podía hacer lo que quisiera y que yo simplemente volvería arrastrándome hacia él, entonces se llevaría una gran sorpresa. Iba a solicitar el divorcio y quedarme con todo lo que alguna vez poseyera. Hablé con mi mamá y comenzamos a investigar buenos abogados de divorcio en la zona para poder programar citas con ellos. Kylie me llamaba cada vez que podía para ver cómo estaba. Cuando terminé de hablar con el abogado de divorcios, lo primero que mi abogado me informó fue que necesitábamos contratar a un investigador privado para poder recopilar la mayor cantidad de pruebas posible, lo que aseguraría que obtuviera lo máximo en mi divorcio. Contratar a un investigador privado era costoso, pero no me importaba mientras Cole aprendiera la lección de no meterse conmigo. Durante todo este tiempo, Cole solo me envió mensajes 2 veces, y ambas veces me preguntaba si estaba lista para disculparme con él. Los mensajes solo me enojaron más, y había muchas cosas que quería decir, pero también sabía que decir esas cosas lo alertaría sobre el divorcio. Quería ver su expresión cuando le entregara los papeles de divorcio. Cole nunca se molestó en aparecer en casa de mi mamá porque, en su mente, aún creía que la forma en que reaccionó sobre mis teléfonos era completamente justificable. Mientras tanto, mi abogado me informó que el investigador privado estaba recopilando muchas pruebas sólidas, y la relación de Cole con esta joven parecía seria, ya que se encontraban literalmente todos los días. Esto nos hizo creer que ella no era un simple encuentro ocasional y quizás habían estado teniendo una aventura durante mucho tiempo. Kylie también descubrió, después de horas de investigación en internet, que esta joven se llamaba Georgina, que tenía solo 23 años. Lo más impactante fue que esta mujer tenía antecedentes penales y era buscada en otro estado porque había estado involucrada en robos de autos cuando era más joven, mientras trabajaba para una pandilla. Esto significaba que mi esposo había estado teniendo una aventura con una posible delincuente, lo cual fue increíblemente perturbador de descubrir. Georgina trabajaba actualmente como stripper, por lo que sin duda debía haber mentido sobre su pasado a todos. Kylie y yo hablamos, y ambas coincidimos en que este era un asunto grave del que Cole necesitaba saber la verdad. Decidimos tener una reunión secreta con mi suegro sin que Cole se enterara, donde les conté todo lo que había estado sucediendo. Al principio, los padres de Cole, quienes ni siquiera sabían que estábamos teniendo problemas matrimoniales, se sorprendieron al escuchar esto. Me dijeron cómo Cole les había estado mintiendo durante semanas, diciéndoles que todo estaba bien en casa. Kylie también les mostró fotos de Georgina y más pruebas de lo que había recopilado el investigador privado. Los padres de Cole estaban furiosos de que su propio hijo pudiera hacer algo tan despreciable. La mamá de Cole me abrazó y me aseguró que me respaldaban, y que estaban absolutamente disgustados de que su hijo hubiera decidido tener una aventura con una stripper delincuente. Todos ideamos un plan para atraparlo infraganti, donde sus padres podrían intervenir y yo le podría entregar los papeles de divorcio. Mi cumpleaños estaba dentro de unos días, así que sus padres tomaron las riendas y llamaron a Cole en ese momento para insistir en que debería organizar una gran celebración para mí, su esposa, este año para que todos pudiéramos celebrarlo juntos. Cole intentó encontrar una salida diciendo de manera despreocupada que probablemente no me gustaría una gran celebración, esperando que sus padres no se enteraran de lo que realmente estaba sucediendo en nuestro matrimonio. Pero su papá insistió, diciendo que ya había hablado conmigo y que le había dicho que absolutamente me encantaría. Cole pareció sorprendido cuando su papá mencionó esto, pero eventualmente estuvo de acuerdo con la demanda de sus padres de organizar una fiesta de cumpleaños para mí. A lo largo de todo esto, él ni siquiera mencionó una vez que yo ya no vivía con él en este punto o que estaba involucrado con otra mujer. Más tarde, Cole me llamó, o al menos me dio varias llamadas perdidas porque me negué a contestar. Luego me envió un mensaje diciendo que le encantaría organizar una fiesta de cumpleaños para mí y que esperaba que pudiera pasar por alto lo sucedido y asistir por el bien de sus padres. Le respondí fingiendo como si esto no fuera el plan desde el principio, y le dije lo considerado que era de su parte hacer esto y que asistiría con gusto. El día de mi cumpleaños, tenía mis papeles de divorcio junto con fotos de mi investigador privado y estaba lista por si Cole se negaba a aceptar su aventura. Cuando mi madre y yo llegamos a casa de Cole, ni siquiera se molestó en abrazarme y simplemente nos dio a mí y a mi madre una sonrisa seca. Entramos para ver que el hombre no había hecho absolutamente nada para decorar la casa para la noche de celebración de mi cumpleaños. Parecía un lugar de fraternidad con globos grises colgados al azar alrededor de la sala de estar, y la sala de estar se veía extremadamente sucia. Entré a la cocina y vi una pila de platos sin lavar. Cole había traído pizza para llevar para la noche, lo que casi me hizo reír. Cuando llegaron sus padres, Cole los ayudó a instalarse. Todos actuaban como si no supiéramos nada, esperando la oportunidad adecuada para confrontar a Cole. Cuando llegó Kylie, trajo regalos para mí, y luego nos sentamos todos a cenar, haciendo pequeñas conversaciones aquí y allá. Cortamos mi pastel de cumpleaños, y todos me felicitaron por cumplir 36 años. Fue entonces cuando sonó el timbre, y Cole corrió a abrirlo. Para sorpresa de todos, entró sosteniendo la mano de Georgina, quien llevaba un vestido brillante y tacones altos. Cole me ignoró por completo y fue a sus padres, presentando a Georgina y diciendo cómo había querido anunciar algo desde hacía mucho tiempo y pensó que esta sería la oportunidad perfecta para hacerlo. Cole comenzó a decir en voz alta como nadie más que él había sido infeliz en su matrimonio conmigo, ya que yo lo había maltratado emocionalmente y nunca había tenido en cuenta sus sentimientos. Me acusó de manipularlo y ser una mala esposa. Continuó diciendo cómo descubrió recientemente que lo había engañado cuando me encontró con otro teléfono y después de enfrentarme al respecto, lo había abandonado. Hizo una pausa para efecto dramático y continuó diciendo que si no fuera por Georgina, no habría podido sobrevivir los últimos meses de nuestro matrimonio fallido. Anunció que desde que lo había dejado, él y Georgina habían estado pasando más y más tiempo juntos y recientemente descubrieron que ella estaba incluso embarazada de 2 meses. Mis ojos se abrieron de par en shock al ser esta una nueva información de la que no estaba lista para enterarme. Me volteé para mirar a Kylie, y ella también estaba en shock con la boca abierta. Cole continuó diciendo cómo había fracasado como mujer al no ser una buena esposa para él durante nuestro matrimonio. Sin embargo, él tuvo la suerte de encontrar a Georgina y esperaba que sus padres pudieran aceptarla. Mi madre, que claramente había estado tratando de contener su enojo hasta este momento, finalmente dejó que sus pensamientos intrusivos ganaran. Se levantó de su silla y le lanzó un vaso entero de Sprite a la cara a Cole, gritando lo despreciable que era. Cole parecía sorprendido, mientras que Georgina lucía aterrada. Luego, Kylie gritó a Cole que su juego había terminado, y todos sabíamos que había estado teniendo una aventura con esta mujer. Continuó contándole todo lo que había descubierto sobre Georgina, incluido el hecho de que estaba siendo buscada en otro estado por robo de autos.
No puedo describir lo satisfactorio que fue ver a mi esposo perder todo color en su rostro y comenzar a entrar en pánico. Supe entonces que esta era mi oportunidad perfecta para servirle los papeles de divorcio. Saqué los papeles de mi abrigo y caminé por la mesa para entregárselos triunfalmente. Le dije que estaba lista, y ahora que había admitido públicamente tener una aventura, iba por todo lo que poseía. Mi madre y yo nos excusamos mientras observábamos a sus padres y a Kylie seguir gritándole. Estaba harta de él y de su drama, y no tenía intención de quedarme allí más tiempo. Durante todo el viaje en auto, mi madre siguió diciéndome lo orgullosa que estaba de haber criado a una mujer fuerte como yo. No tengo idea de qué le dijeron Kylie y sus padres, pero debe haber sido malo porque él siguió llamándome y enviándome mensajes, rogándome que hablara. Me desperté esta mañana con casi 80 mensajes donde Cole me suplicaba que volviera con él y prometía que iba a cambiar. Dice que está listo para ir a terapia de pareja y que si realmente lo amaba, no debería rendirme tan fácilmente. Si me hubieras preguntado el año pasado si alguna vez iba a divorciarme de Cole, mi respuesta habría sido no. Sin embargo, las cosas han cambiado, y sé que estoy en el camino correcto ahora. Actualización 1. Wow, cuando publiqué esto, no esperaba que tanta gente comentara. Por empezar, para aquellos que dicen que debería bloquearlo, no puedo, ya que mi abogado me ha aconsejado que mantenga todos los canales de comunicación abiertos hasta que se finalice el divorcio. Muchos de ustedes también me han señalado como Cole sigue mintiendo y que debe haber tenido una aventura con esta chica, Georgina, u otra mujer hace mucho tiempo, por lo que se volvió tan controlador y posesivo en nuestra relación. Y estoy bastante de acuerdo con eso. Sin embargo, no tengo interés en descubrir la verdad porque, independientemente de si es verdad o no, solo quiero que este capítulo de mi vida termine. Actualización 2. Han pasado unos meses desde mi última actualización, y para aquellos que preguntan, me hice una prueba de enfermedades de transmisión sexual, y estoy feliz de informar que estoy limpia, así que al menos evité esa crisis. Ahora, en cuanto a mi divorcio, sigue arrastrándose. El abogado de Cole sigue encontrando excusas para retrasarlo lo máximo posible, lo cual es extremadamente frustrante, pero mi abogado y yo estamos decididos a no rendirnos. El abogado de Cole no quiere que reclame nada de Cole, pero yo pagué todas las renovaciones alrededor de la casa durante los 3 años que estuve casada con él. Pinté y arreglé su sótano para que pudiera tener su cueva de hombre. Pagué la mitad del préstamo de su coche, y yo era quien traía las compras cada semana, así que merezco mi parte y me aseguraré de conseguirla. Kylie y los padres de Cole han seguido manteniendo contacto conmigo. Me reuní con Kylie el mes pasado cuando me dio la feliz noticia de que está comprometida. Se va a casar en los próximos meses y ya me ha invitado a asistir. No sé si debería ir porque no quiero encontrarme con Cole, pero ella ha insistido en que me quiere allí para apoyarla en su gran día. Kylie también me informó de que Cole y Georgina han roto. Aparentemente, después de ese gran escándalo en mi cumpleaños, Georgina le informó que, de hecho, había estado durmiendo con varios hombres, así que no había garantía de que estuviera embarazada de su hijo. Se fue después de eso con otro hombre, Dios sabe dónde, tal vez asustada de que pudiéramos llamar a la policía. Cole ha estado devastado desde entonces y me ha estado culpando, pero sus padres le han dado otra buena reprimenda y le han recordado que todo fue su culpa. Honestamente, no me importan sus sentimientos o su ruptura, y con suerte, en mi próxima actualización, podré compartir noticias más felices. Estoy planeando hablar con los padres de Cole y con suerte, pueden ayudarme a encontrar una forma de que Cole me divorcie lo antes posible para poder seguir adelante con todo esto. Actualización 3. Listo, chicos, lo logré, estoy divorciada. No puedo creer que finalmente estoy libre. Cole y su abogado hicieron todo lo posible para seguir extendiendo nuestro caso, pero el juez simplemente ya había tenido suficiente. Al final, Cole aceptó darme todo lo que pedí. Resulta que los padres de Cole tuvieron otra conversación con él y amenazaron con desheredarlo si no me divorciaba finalmente y ponía fin a estos meses y meses de peleas tontas. Estoy muy feliz, y esta noche tengo planeado finalmente salir con mis amigos y pasarla de maravilla. También he invitado a Kylie, así que estamos listos para pasar buenos momentos. Actualización 4. Vuelvo horas después porque ha pasado algo en mi salida con mis amigos y con Kylie, la hermana de Cole. Básicamente, su hermano la siguió hasta el lugar, porque quería descubrir si ya estaba con otro hombre. Fue muy loco, porque lo vi entrar, y cuando me vio hablando con un amigo estalló en furia contra mí, diciendo que lo había estado engañando. Pero lo cierto es que es solo un amigo, y ni siquiera estábamos en una situación comprometedora o algo. Incluso Kylie puede atestiguar eso. Además, ya estamos divorciados, y si quisiera salir con este hombre u otro tengo todo mi derecho. Pero es solo la naturaleza controladora de él, que me estuvo engañando con una mujer que lo dejó como el venado más grande y proyecta en mí. Después de eso, Kylie se lo llevó, porque estaba montando toda una escena en el lugar, y la verdad era muy vergonzoso. No he hablado con Kylie desde ese entonces, pero ya estoy en casa, luego de que la noche terminara, aunque fue opacada por mi ex. Sin dudas, tengo pensado presentar una orden de restricción o lo que sea, y hasta planeo poner cámaras en casa, porque ya roza lo espeluznante. Actualización 5. Han pasado unos días desde el incidente, y esta mañana me reuní con mi abogado para presentar la orden de restricción. Él dijo que no habría problemas, ya que hay varios testigos, incluida su hermana Kylie. Con ella hablé al otro día del incidente, y me actualizó un poco sobre la situación de su hermano. Al parecer, y como era muy probable, el hijo de su nueva novia no era de él finalmente. También le dijo que me extrañaba y que odiaba haberme perdido. Pero Kylie le dejó muy en claro que dejara de molestarme, porque si no ella y sus padres también iban a cortarlo de su vida. Esperemos que con eso, más la orden, sea suficiente para que este hombre me deje tranquila de una vez.